Listo. Bueno, muchachos, bienvenidos sean todos. Buenas tardes a los que nos han saludado. Entonces, para hoy tenemos sesión de dudas del proyecto. Entonces, pues, bueno, antes de empezar, un anuncio breve. Am, bueno, Eh, para la entrega de equipos, muchachos, ya después de terminado todo lo que respecta con el proyecto, se va a dar 2 semanas de la, por parte del laboratorio. Se van a abrir como el espacio de 2 semanas para que la gente vaya de todos los cursos que se les ha prestado de equipos, vayan al laboratorio y entreguen directamente allá. Ya se han facilitado como la gestión de ir allá a la universidad y pues no sé, sí, perdón, sí se está escuchando. Y entonces, bueno, eh, pronto se les informará pues qué horario nos toca a nosotros, ¿sí? Cada curso va a tener su propio horario, entonces pues es cuestión de ir en los espacios que se determinen para que nosotros podamos asistir. ¿Listo? Yo ya pasé los datos de las personas que recogieron en su momento los equipos, ¿sí? Todos los que fueron en la primera vez, pues yo ya tenía los datos, entonces pues puse esos mismos datos para que habilitaran pues la entrada del campus. Ahora, si alguno de los que recibió equipos no puede asistir a dejarlos, por favor, coméntenme en un correíto. Díganme para de una vez pasar el dato de que no va a ir tal persona, sino que va a ir otra. ¿Listo? Eso como para tener en cuenta. Igualmente, hay varios que hay van a haber varios horarios. No sé en qué fecha específicamente porque no se nos ha dicho. Lo que se nos comentó es que en la semana, o sea, van a ser horarios, varios, varios horarios, varios bloques entre lunes 6 y viernes 10 o lunes 13 y viernes 17. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que, pues, es estar pendientes a ver en qué hora, en qué fecha y en qué horario nos tocan. Obviamente van a ser, se buscan o bueno, yo espero que sean bastantes como para que ustedes puedan escoger según su conveniencia. Pero bueno, más allá de eso, creo que no es tanto problema. Realmente es solo, o sea, la cosa es solamente que den acceso a la universidad y ya. Para eso, pues, pasé los datos de las personas que, como les había dicho al comienzo, habían recibido los equipos. Eh, pero bueno, creo que pues ya, bueno, la logística de eso, pues ya cuando se aclaren las fechas, ya pueden ustedes decirme, profe, ninguna de las fechas que dieron me sirve, pero otro compañero puede entregar equipos. Coméntenme eso con tiempo, o sea, inmediatamente yo les comenté, sí, mire, es en tal momento, me comentan si la persona no puede ir, como para darle la habilitación a otra persona, ¿vale? Bueno. Igualmente, creo que ninguno tiene aquí edad de comorbilidad, o si de pronto es así, pues igual, bueno, no sé, ya, no sé, me imagino que ya estarán vacunados, ¿no? O sea, todos ya tienen por lo menos la primera dosis, o no se han puesto en la labor, porque me parece muy mal que no. Ah, bueno, no, bien, súper. Bueno, pues creo que ya es la idea, muchachos. Ya no podemos seguir encerrados tanto tiempo. Bueno,
Entonces, listo, les quedo pendiente de esa información. Igual no se preocupen, va a ser la semana justo después de entregar el proyecto. Entonces, pues obviamente ya en ese momento ya no estaremos usando esos equipos. ¿Listo? Bueno, eh, listo. Eso es lo que tenía para decirles. Ya saben, las presentaciones la próxima semana. Si no han escogido todavía el, eh, el momento para exponer, para que su grupo exponga, pues por favor, ya envíe un correo con eso, envíe un formulario para que ustedes llenen en qué momento les parece bien. Y bueno, aunque ya la mayoría ya están ahí puestos, ya tengo como un programa bien, es, pues con los que van eh, con los que van a asistir en cada horario, ¿no? Bueno, listo muchachos. Se cierran los avisos parroquiales, abrimos la ronda de preguntas. Entonces, como veo que son varios y espero que tengan muchas dudas, vamos a levantar la mano y en orden de lista les respondo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, bueno, Diana, Diana, como raro, pero bueno, muchas gracias, la compañera que siempre enriquece con sus dudas la clase. Qué pena, profe. Nada, tranquila. Buenas tardes. Buenas. Profe, es que nosotros estamos haciendo el canal con fototransistores, con un fototransistor y un diodo. Y pues yo lo estaba haciendo, pues yo sé la que lo está haciendo porque ajá, yo lo tengo. Y pues cuando lo hice con la fuente de C, pues se podía alejar hasta 1 metro más o menos y pues seguía funcionando normal. Pero cuando lo conecté con una fuente AC para verificar cuánto se disipa más o menos, pues para hacer los cálculos. Eh, Como a los 20 centímetros ya no se veía nada. Entonces no sé si es muy normal porque con el osciloscopio lo miré y digamos que la señal de entrada era de 800 milivoltios y la señal de salida a los 20 centímetros era de 40 milivoltios. Entonces no sé si es que estoy haciendo algo mal o es normal que pase eso. Mm, bueno, en parte es normal. En parte es normal, puesto que, bueno, cuando se aplica un DC al diodo, y más si es un DC alto, pues el diodo va a emitir una luz bastante fuerte. Cuando se le aplica una AC, pues obviamente en los picos se verá esa intensidad más grande, pero la mayoría o bueno, un valor RMS de la información no va a estar en ese pico, pues obviamente será mucho más bajo la intensidad con la que alumbra el LED. Sin embargo, hay que mirar una cosa, no sé si lo tuvieron en cuenta, es que para ustedes ¿El offset? transmitir el lenguaje, sí tienen que tener un offset. Sí, también lo tuvimos en cuenta. Ah, súper. Claro, es que esa es la cosa. O sea, claro, la mitad del mensaje se pierde si ustedes lo transfieren solamente en la C. Tiene que haber un DC de tal manera que sí, su señal siempre esté en un rango positivo. Mm, Es que yo lo hice con el offset del generador y pues alumbraba muy poquito. Entonces le conecté la fuente de 12 voltios y pues alumbraba más. Pero cuando fui a conectar el osciloscopio a la señal de salida no salía una señal sinusoidal, sino que salía como pues una señal como cuando solo hay ruido, más o menos, por así decirlo. mm, pero ¿cómo así? O sea, alumbraste, o sea, le pusiste el generador con el offset. Con el offset del generador, sí. Y ahí es cuando se veía como ruido, ya después de No, no, alejarlo. no, ahí salía la señal sinusoidal, pero muy, muy pequeña. Entonces luego le puse como fuente de cela de 12 voltios y ahí cogía mayor intensidad, pero la señal de salida no era una señal sinusoidal. Ah, lo que pasa es que está saturando el diodo.
Sí, pero es que no sé cómo hacer, profe. Yo Pero no, lo que pasa es es que, que claro, cogía más lejos la intensidad. Eso era lo que yo quería porque usted dijo que un ujú, metro. Usted dijo eso. bueno, Y pues solo eh, llegó hasta 20 metros. no, claro, el diodo se satura, obviamente no va a poder emitir, no va a tener esa relación lineal que siempre tiene. Por ejemplo, mire, Ah, pero tiene miremos. resistencias, o sea, no está conectado directamente al diodo. No, sí, sí, pues sí, pero igualmente esos 12 voltios de por sí pues hacen que sea como muy alto. De pronto lo que podrían mirar, voy a compartir acá, es mirar una configuración que permita que ustedes tengan un offset que ustedes controlen, o sea, y que tengan la certeza de que es cierto valor. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, con un colector o un drain común. Recordemos que nosotros para el drain común o para el colector común tenemos algo así, ¿no? Sí, sí, señor. Nosotros filtramos el AC en este nodo va a haber un DC más un AC y luego lo que vamos a hacer es filtrar únicamente el AC y es lo que va a estar en la carga, ¿cierto? Sí, eso también lo hice. Claro, pero entonces si nosotros en vez de eso ponemos directamente, no sé, por ejemplo, algo así. Aunque bueno, es un poquito complicado como mirar específicamente el valor de voltaje que va a haber aquí a la salida. Pero digamos que si quieren alimentarlos, si lo ponen de esta manera, van a tener un DC más AC, alimentando el diodo. Entonces, Pues, pues, profe, es que yo intenté eso y lo polaricé con las resistencias, o sea, teniendo en el punto eh, BE, o sea, bueno, la tensión del emisor, el 1.5, pues para que el diodo funcionara. Pero cuando lo conecté en el simulador, la tensión de salida no me servía. Entonces lo hice como la primera parte, como el primero que usted mostró, y ahí sí servía. Entonces lo busqué, pues empecé a investigar más cómo funcionaba el diodo, y había uno como la segunda imagen, pero no tenía resistencias de polarización. Pero es que no entendía cómo funcionaba el transistor, por eso no utilicé esa. claro. Podrían hacer también esto. Pues poner a la salida del amplificador, poner un circuito de esta manera. Obviamente, pues a partir de un condensador. De tal manera que ustedes hagan la caracterización de esta parte, seleccionen una resistencia, pongámosle resistencia limitadora. eh, Caracterizar esta parte de tal manera que ustedes tengan un valor TC fijo que ustedes deseen acá en este punto. Obviamente pues ya le ponen una resistencia más grande y prueban a ver para ponerle un DC más o menos como ustedes quieren, en el rango que ustedes quieren. Y eh, ahí ya le aplican el DC, el AC. Ok. Y con respecto a la distancia, es que no sé cómo. No, pero ya el simple hecho de que se transfiera por luz es bastante bueno. Ah, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ustedes están de pronto limitados con lo que están usando. Nosotros cuando hacíamos este proyecto se mostraba que para mayores distancias lo que mejor efecto tenía era el diodo láser, porque claro, era un haz directo que iba a un solo punto. Obviamente, pues si van a usar otra cosa, otra cuestión, lo que pasa es que el ancho de haz de luz
es mucho más ancho. Si ustedes van a los datasheets de los diodos emisores o cosas así, van a encontrar como un ancho de luz, algo así, que simplemente es como eh, la luz que está emitiendo, más o menos cómo se va a ver el haz de luz, digamos, a 20 cm, 20 centímetros, a 40 centímetros, a 60, pero ya va a tener un ancho de luz limitado, digamos, algo así, pues, o sea, ahí se mostraría que ya después de 80 centímetros ya prácticamente no se ve nada de la luz. Pero como les digo, el diodo láser lo que tiene es que es un haz de luz muy dirigido. Entonces, pues obviamente va a ser algo como de esta manera, como algo como así. O ni siquiera. Es muy, muy, muy cerrado esta vaina. Y obviamente, pues, si no le apuntan bien, obviamente no van a ver nada. Si no le apuntan bien a la resistencia. Pero si le apuntan bien, van a poder llegar, por ejemplo, no sé, a 2 metros. Sí. Entonces, no se preocupen si lo que eligieron tiene un haz de luz no tan dirigido. Obviamente por esa limitación, pues tendrían que ponerlo cerca. ¿Sí? Ya pues habría que ver para la aplicación que se utiliza, pero bueno, o sea, ya están resolvidos, o sea, no van a poder lograr algo más allá de esto, ¿sí? Porque obviamente entre más lejos está, más se va a perder la luz. El medio lumínico se va a hacer como que se va a perder más. Entonces, pues, eh, no sé, o sea, ya el hecho de que lo logren a 20 centímetros, ya, por mí está bien, sí, por mí está bien. Ya, si quieren algo más dirigido, pues tienen que utilizar un diodo de láser. Pero pues eso ya es cuestión de ustedes, porque pues, como les digo, la parte del canal es libre. Ok, profe. Piensen una aplicación en donde entre el emisor y el receptor tenga 20 centímetros de diferencia. De diferencia. Por ejemplo, ¿Me no está se acuerda, preguntando o qué no le sé pasa? si yo soy muy viejo, pero nadie se acuerda de lo que era el infrarrojo en los celulares. Transmisión de información y tenían que estar pegados los dos celulares así. Creo que sí estuvo en esa época. Ah, ustedes eran muy jóvenes, pero sí, o sea, existía algo así. Claro que yo nunca tuve uno de esos celulares. Yo siempre me quedé con mi flechita C115. Pero, pues sí, para transmitir una canción de un celular a otro, se ponían los dos celulares así y la transferencia sí, o sea, era menos de 20 centímetros. Se transferían la información así. Entonces, depende, o sea, idéense qué aplicación, o sea, por algo es intercomunicador análogo, no dice teléfono análogo, no dice poquito que análogo, no. Invéntese el uso que le van a dar a eso que ya tienen. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Vale. Prueben a ver y ojalá les salga. Bueno, listo. Seguimos con Eric, compañero Eric Cepeda. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿puedo presentar pantalla? Claro, sí, señor. Profe, es que lo que pasa es que en la parte de preamplificación, Ujú. entonces estamos teniendo como problemas con lo del ancho de banda, pero porque, digamos, cuando estamos utilizando un MOSFET y cuando el MOSFET está en circuito abierto tiene este ancho de banda, Ujú. pero cuando ya se le conecta una carga, ya cambia ese ancho de banda. Y pues es que esa parte ya como que se salió un poquito del curso.
Pues la verdad no se sale del curso. ¿Se acuerdan que en el taller 4 se pedía la diferencia entre source degenerado y source común? Pues esa también incluía su comportamiento en frecuencia. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando usted le conectan una carga, el, perdón, el ancho de banda pues va a ser más reducido. Y en lo que respecta a source común, de por sí ya el ancho de banda es muy reducido. Valdría la pena mirar otro tipo de configuración. Pero es que lo que pasa es que, digamos, aquí parece que fuera un filtro bajas y luego cuando se le conecta la carga parece un filtro pasa altas. Sí, O sea, ¿eso es normal? sí. Es un condensador con una carga. Cambia la dinámica que hay en el filtro. Mm, listo. Sí, Entonces, igual, revisen eso, o sea, su problema es ese, no o sea, nosotros aquí no diseñamos en frecuencia, pero sí sabemos distinguir que una configuración tiene un ancho de banda más limitado que otro. sí. Porque, digamos, lo que hice ya, esta es la etapa de amplificación, Ujú, y entonces digamos que ya cuando se unen las dos etapas, este sería el ancho de banda. Y está como y pues la voz está como en tres rangos, ¿cierto? ujú. Y entonces lo que hice fue aumentar la ganancia para compensar la pérdida por el ancho de banda. Pues hombre, muy ineficiente su diseño, qué pena, déjeme decirle, porque es mejor no perder esa señal, no perder o sea, el ancho de banda, o sea, ese problema se puede resolver muy sencillo con escogiendo una configuración que tenga un ancho de banda grande. De hecho, en ese segundo, en esa segunda etapa que veo ahí, usted incluye un elemento que tiene una degeneración. Entonces, esa degeneración lo que hace es ampliar el ancho de banda. Pero pues, si usted ya perdió señal, ya luego recuperarla es muy difícil. No la pierdas desde el comienzo. Listo, bro. ¿Listo? Sí, sí. Porque igual ya habíamos hecho como la medición con esta configuración ya en la vida real Ujú. y llegan 200 milivoltios pico más o menos. O sea, no, o sea, en realidad en la práctica no se ve como esa pérdida. Pero ¿bajo qué frecuencia? La frecuencia de mi voz, Pues la frecuencia alta, obviamente. La frecuencia que están usando será alta. ¿Y las frecuencias bajas qué? ¿Se listo. filtran? No, No revise frecuencias bajas. claro. Ahí le está diciendo, todas las frecuencias bajas se van a filtrar. Listo. Entonces voy a corregir eso. Profe, Ujú. otra pregunta. Ok. Eh, ¿cómo, cómo hago para saber, como para caracterizar la resistencia de este, ¿cómo se llama? De este sensor? O sea, para poder saber cómo acoplarlo, o sea, para poder hacer los cálculos del ¿Qué sensor acoplamiento. es ese? No, realmente no lo conozco. Es un emisor receptor de infrarrojo. Ah, ¿es ese que tiene un huequito como en la mitad o que si usted le pasa la mano rebota la señal y... Ah, Mm, sí. es, es- Ah, sí, ese.
¿Cómo se hace para caracterizar sus impedancias? Se tendría que ser igual que se hace, la medición se tiene que hacer igual que con los amplificadores. Resistencias en serie para ver cuánto es la caída de tensión. eh, para más o menos saber cuánto sería la impedancia equivalente que hay entre los terminales de ese sensor. Mm, Sin embargo, ¿qué pasa? Esos sensores generalmente tienen un par diodo, diodo emisor, diodo receptor. Los diodos, como sabemos, no son elementos lineales, son elementos no lineales, responden a un comportamiento exponencial. Eh, lo que puede hacer para eso es de pronto asegurar que la impedancia, por ejemplo, la impedancia de salida de lo que quiera usar para antes, o sea, para transmitir la información sea muy pequeño y el de recepción sea muy alto. O sea, sí o sí, pues necesita, o sea, independientemente del valor que le salga, que va a ser como muy inestable, necesita usted, digamos, tener como certeza de que, bueno, lo que sea cual sea lo que vaya a salir, la impedancia de salida, pues que mi o bueno, la impedancia del diodo emisor, que mi impedancia de salida sea muy pequeña y que la impedancia de entrada del amplificador que tenga después de eso sea una impedancia muy alta, ¿sí? Ujú. Como que lo importante es la relación, pero entonces, bueno, como le digo, es muy difícil porque es un elemento no lineal. Entonces yo me iría más por esa parte. O sea, de pronto no sé qué me voy a enfrentar, pero pues voy bien preparado con un buen amplificador o bueno, un buen acople y una buena y un amplificador que tenga una impedancia de entrada alta para la recepción. Listo. Profe, y una última pregunta. Ujú, Em, digamos, esta es como la parte de transmisión. ujú. Entonces quería preguntar si es mejor amplificar antes de enviar la información o cuando se recibe la información. Porque es que si se envía antes, como que son como 2 voltios pico a pico, 2 voltios pico que estaría fluctuando. Eh, Creo que no le escuché la última parte. O sea, digamos, la amplificación quedaría como al final de la etapa de amplificación como de 2 voltios pico. Entonces es mejor acoplar eso antes de transmitirlo o después o después de recibir la señal acá. Depende de las necesidades, porque si usted va a transmitir, por ejemplo, una C y tiene, no sé, pues un valor, amplifica hasta, digamos, un valor de 2 voltios de amplitud. ¿De pronto le sirve para el diodo infrarrojo? Pues tal vez no. O sea, usted tiene que considerar, si va a hacer lo de la transmisión por luz, tiene que considerar lo que hay antes como algo aparte y lo que hay después como otro, eh, como otro dispositivo, por decirlo así. Entonces, tiene que haber tanto amplificación antes como también después. ¿Por qué? Porque en la luz, en la transmisión eh, como lumínica, se va a perder mucha señal. Entonces, usted al comienzo tiene que amplificar para que ese diodo infrarrojo le emita la luz en la cantidad de voltaje que usted necesita. Pero, pero al otro lado, usted tiene que recoger esa información y también amplificarla porque se pierde mucho voltaje. No le va a salir del mismo voltaje que usted la transmite. Ujú. Si me hago entender, entonces
tendría usted que considerar no solamente eh, solo una etapa de amplificación, sino una en cada lado, de tal manera que pues usted asegure la transmisión y en la recepción asegure la amplificación para que al final el parlante suene. Listo. Profe, ¿y el profe sabe cuánto, o sea, como cuánto sería la variación aquí en el emisor para un LED? O sea, ¿de qué orden estaríamos hablando? Eh, ¿Cómo así? O sea, la fluctuación de la señal, que la idea es que llegue acá. ¿De qué orden de voltios estamos hablando? Milivoltios. Eso tiene que caracterizarlo. O sea, también voy a compartir mi pantalla. Eso es cuestión de que usted revise cómo es la dinámica del diodo. Por ejemplo, sabemos que los diodos, su comportamiento es así. Su comportamiento es una exponencial a partir de cierto valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi señal, digamos, yo tengo que tener un DC para alimentarla, ¿cierto? Para que mi señal esté en este rango. Entonces, primero tengo que escoger mi voltaje DC para que esté como más o menos en una región en donde sea en una región intermedia, donde haya un comportamiento cercanamente lineal. Porque digamos, si yo escogiera por acá, la variación pues sería muy abrupta. O sea, la variación que hago con voltaje no se podría transmitir de manera correcta. Más o menos pensemos que la intensidad de corriente es directamente proporcional a lo que es la luz. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que para que se transmita mejor el mensaje, haya cierta diferencia entre la luz que se transmite con un semiciclo bajo y con un semiciclo alto. Entonces, la idea para caracterizar eso es que ubiquemos el DC sea el offset sea lo que nos va a dar el punto medio en la caracterización de nuestro de nuestro diodo, y el AC pues sea más o menos la distancia que se va a mover entre, o sea, es el voltaje adicional que va a tener nuestro diodo. Entonces, pues sabiendo que más o menos entre este valor y este valor, el comportamiento de nuestro diodo es medianamente lineal, pues nosotros ahí ya sabemos que, bueno, entonces primero vamos a poder ubicar nuestro voltaje DC y luego, sabiendo que más o menos entre tal rango de valores y tal rango de valores, más o menos tengo un comportamiento lineal y no va a ser este comportamiento que veo acá que está completamente saturado, que no es casi lineal, pues eh, así voy a poder saber cuánto va a ser el valor de mi amplitud. ¿Me hago entender? Entonces, para eso lo que usted tiene que hacer es llegar, coger su diodo y hacerle la medición tal cual como lo hacíamos al comienzo, sacarle la curva y verificar, listo, mi valor DC va a ser tal, de tal manera que voy a estar en un punto medio en donde más o menos la inclinación o la pendiente de mi curva aproximada a una recta, pues es, por decirlo así, pues es lineal. Y ya luego voy a decir, bueno, quiero una amplitud, una señal AC eh, de amplitud X, ¿sí? De tal manera que
no se me salga de esa región que aproximadamente yo veo como lineal, ¿sí? No le serviría, por ejemplo, una señal muy grande, porque ¿qué pasaría? Fíjese que ya el cambio es muy abrupto, lo que va a hacer es una degeneración de la señal. Entonces, pues, como le decía al comienzo, no vale con que usted transmita una señal muy grande, sino que sepa en qué rango transmitirlo, ¿sí? En un rango que sea lineal y que se transmita lineal y que al otro lado también resulte lineal. ¿Me hago entender? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, seguimos con Jorge Elías. Hola, profe. Buenas. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto al, a la atención que se espera en la salida. Y es que habían mencionado que era más o menos de 1 voltio. ¿Mm? La cosa es que, pues, en la ecuación de B es igual a B por I, pues, cuando uno reemplaza los dos valores de 0,125 por 8, no, dividido 8, no, por 8 sí, da 1 y pues de ahí lo entiendo, pero la cosa es que eso se supone que es un voltaje eficaz, ¿no? No, es un voltaje pico. Sí, Claro, bueno, lo que pasa es que depende de la intensidad con la que usted quiera transmitir o sea, emitir su mensaje, el parlante, ¿no? O sea, bueno, usted lo puede considerar de las dos maneras. Obviamente, si digamos como que, si lo consideramos como con el voltaje pico, digamos, pues lo que va a verse es que, digamos que en el punto más alto, cuando su voz sea más alta, ese va a ser el punto en donde la potencia es igual a 1 vatio. Ah, perdón, creo que es 0,125 vatios. Sí. Si lo considera de la otra manera, pues va a tener que... Uy, bueno, si lo considera con un valor eficaz, que, en este punto, en el punto más alto, la potencia va a ser más grande que la potencia límite, la potencia objetivo, la potencia que nosotros esperamos, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más difícil para usted amplificar una señal tan alta. ¿Mm? Lo que no buscamos nosotros es que ustedes no tengan que amplificar tanto la señal, porque pues ya influye a degeneraciones de la señal, dado pues la no linealidad de los amplificadores. Entonces lo puede tomar como la primera, no hay ningún lío. Si lo quiere tomar como la segunda, pues bueno, también es posible, pero va a ser más difícil. ¿Sí? profe, es que partíamos del hecho de que, o bueno, es que en la última etapa tocaba usar una corriente siempre grande, Ujú, porque si no se perdía bastante de la ganancia que se había obtenido en los pasos anteriores. ujú. Entonces teníamos como una corriente de 900 miliamperios, pero pues eso es bastante, entonces tocó bajarla, pero con eso se redujo, sí, 900, con eso se No, redujo muchísimo la ganancia. Al final tenemos una de 400 miliamperios, pero pues creo que eso igual sigue siendo muchísimo. no, es muy, muy exagerado. O sea, la fuente que usted esté usando va a estar exageradamente sobrecargada. No, o sea, sí, la corriente tiene que ser alta, pero ya es excesivo. No, nosotros les pusimos esta potencia objetivo, es para que no tuvieran que esforzarse tanto
para sacar el voltaje de salida. O sea, si pierden el 50% de la señal, ok, no hay lío, pero pues tampoco tienen que utilizar algo tan exagerado. Entonces, ¿cuánto sería una corriente eh, decente o buena para este ejercicio? ¿Unos 100 por mucho? O sea, yo he hecho estos diseños con 20 Uy, no, pero miliamperios. ahí sí no. Lo que le digo es que no hay necesidad de exagerar tanto. Hay que mirar o tal vez otras opciones. Yo les decía antes la opción de verificar que solamente el audio depende del voltaje AC que se transmite en el parlante. Es decir, que eh, el parlante puede tener un DC y ese DC no cambiar el audio que el parlante puede emitir. Eso pues se traduce en que nosotros podemos utilizar directamente la resistencia, directamente el parlante como resistencia de emisor o resistencia de source en una configuración eh, drain común o colector común. Es que manejar corrientes tan altas tampoco hay necesidad. No. O sea, como al final sí se va a ir bastante del voltaje del parlante, pero pues eso está pensado. La potencia que les pedimos está pensado para eso, para que, listo, tienen que amplificar más en la parte de amplificación, tienen que amplificar de pronto hasta 2 voltios y que en la parte de acople se pierdan la mitad. Pero pues si sale o sea, si la mitad puede alimentar ese parlante, que es una carga muy muy pequeña, pues tampoco va a estar mal. Mm, Bueno, profe. Y la otra pregunta que tenía es que necesito colocar un LED en una configuración que tiene de BJT degenerado y pues quisiera saber en qué lugar puedo poner un diodo así sin que se dañe tanto la señal, me refiero en las resistencias de polarización o en la resistencia de colector, en qué partes estratégicamente poner un LED no afecta tanto el circuito. ¿Para qué? Para que se le... Iba a ser como un sistema de botones, pero necesito que cuando pase la corriente pues se me encienda el LED cuando funcione el circuito. Mm, eso es complicado, pues es que le siempre exige harta corriente y por tanto pues va a cambiar bastante. Pero si lo quiere hacer, puede utilizarlo de pronto al emisor, teniendo un voltaje de emisor más grande que el voltaje de activación del LED. Aunque bueno, es que lo malo es que no va a cambiar mucho, ¿no? La intensidad. Ah, pero normalmente para eso se coloca una etapa, se coloca en la etapa en un acople para que no intervenga mucho la parte de la corriente. Eh, de tal manera que podamos nosotros como, o sea, que no nos tengamos que molestarnos porque el circuito exija, el LED necesite mucha corriente para encenderse, ¿sí? Pero después de un emisor degenerado, es complicado. Y además, pues, no va a cambiar mucho lo que va a iluminar. Si quiere hacerlo como una señal de advertencia, de todas maneras, colocarlo en un emisor degenerado no va a hacer que cambie mucho
la luz que emite el emisor, el LED. Entonces me sugiere que lo coloque en el acople, ya sea en la parte del drenador o del colector. Siempre es más fácil ponerlo en el acople. En la parte, obviamente, en la salida de emisor. Sí, ya. Pero, pero bueno. Porque probé colocándolo en la resistencia de colector ahí en serie y pues aparte de que la ganancia no es la que espero, se pierde bastante. Hay cierta distorsión en uno de los hemiciclos. Entonces, Es que lo que pasa es que si usted lo coloca ahí, eso va a ser otra carga. Una carga que exige mucha corriente. Por ende, es una carga baja. Y sabemos que tanto el emisor común como el emisor degenerado, su ganancia depende del valor de la resistencia de carga. Si esto baja, pues obviamente bajará la ganancia. ¿Vale? listo, profe. Está bien, gracias. Sí, sí, ahí sí, ni modos. Bueno, vamos con la duda de don Mauricio. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Es que con mi compañero Felipe estábamos diseñando pues todo nuestro sistema y nuestro canal. Entonces no sé si podríamos compartir pantalla porque tenemos una pequeña distorsión. Entonces queríamos preguntar si es aceptable esta distorsión que nos da en simulación. Mm, Pues trate, por favor, de solo mostrar. No, lo eh, tenemos como en formas de cajas. listo, entonces perfecto. Sí, para que no se vean los diseños de uno. Felipe. Sí, ya voy. Un segundito, por favor. Listo, profe. Ahí creo que se ve, por ejemplo, esa sería la salida de uno de los oyentes. Ujú. O sea, la distorsión es un poquito chiquita y queremos que se vea que, como le habíamos comentado nuestra idea, pues realmente al final terminamos sumando como nuestra señal y le estamos restando más o menos el 0,96% de... O sea, al 0,96% de la suma de las señales le estamos restando el 100% de nuestra señal. Entonces creemos que posiblemente a eso se deba un poquito esa distorsión. Entonces queríamos Claro. saber si su merced cree que pueda llegar a ser problemático a la hora de, pues, de tener un sonido bonito. No, no es tan problemático. Obviamente no va a sonar como un voce, pero, o sea, va a salir la señal entendible. Am, lo que pueden hacer es verificar la función de transferencia, cómo les quedaría eso. Digamos que creo que les quedaría una parte como achatada, ¿no? Pongan la función de transferencia para verificar. Ok. eh, entonces graficamos salida. Uy, y aquí. Aunque no recuerdo qué vuelta es aquí. Ujú. Uy, creo que se... Pero creo que esa no es la función de transferencia porque ahí ya estamos sumando las otras señales. Exacto. Sí, Es la de... creo que tenemos que sumar las tres, me imagino. Sí, la suma de las tres y la otra.
Entonces me imagino que es, vamos a decir que es esta. Ah, P con 1. La rojita, ¿no? Sí, señor. Se supone que ahí sí estaría. Ah, ¿no era la roja? ¿Es esta? Sí, porque la rojita era la misma, o sea, era ella contra ella misma, entonces sí se veía Ah, claro, por eso se ve ahí. No, pues como bueno, más allá de que obviamente pues es una aplicación bastante, o sea, bueno, un canal que tiene como bastante trabajo. No hay problema que tengan esa distorsión que me mostraron al comienzo. Pues aquí se ve de pronto un poquito más escandaloso, sí. pero no, no se preocupen, o sea, se están haciendo algo bastante elegante y pues sí, va a tener algo de generación. Obviamente, pues si se quiere comercializar, pues tendría que arreglarse ese pequeño detalle o pues no sería la señal pues más que con más fidelidad del mundo, pero pues no, el mensaje se va a escuchar. Eso ténganlo por seguro. Listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. Bueno, más preguntas, muchachos. Más preguntas. No, vamos bien. Bueno, entonces, muchachos, les recuerdo la el próximo lunes es como la última oportunidad para hacer sus dudas. Voy a estar en todos los horarios, es decir, 9, pues bueno, o sea, si no llega gente, digamos, o terminamos la sesión antes, pues obviamente, pues no me van a encontrar ahí. Bueno, a las 9, a las 11 y a las 4. Entonces, pues, en cualquiera de esos horarios me pueden encontrar para resolver dudas. Ojalá dudas ya finales. Más tarde voy a subir no, más tarde o mañana. Yo creo que mejor mañana porque mm, sí, ahorita creo que no me queda tiempo. Mañana voy a enviar lo que es la rúbrica con la que voy a calificar el proyecto para que ustedes vean, ok, listo. Estos son los detalles que se van a calificar. Obviamente pues ya están incluidos en la guía, entonces pues no será una sorpresa para nadie. Simplemente pues es cuestión de mirar, ok, tal vez esto tiene un poquito más de peso y esto tiene un poquito menos de peso, ¿sí? Como para que revisen esa parte. Y como siempre les digo, tienen el foro, tienen el correo o tienen la clase. Entonces, pues, bueno, están las opciones para responder dudas. Bueno, muchachos, si no es más, darle las gracias por su atención y bueno, nos veremos el lunes o si no el lunes, pues directamente en los horarios de presentación, martes o miércoles. ¿Listo? Profe, una cosita. Ujú. En la parte de la presentación toca poner, digamos, los cálculos que se hicieron. No, pero, o sea, yo creo que más allá de eso es, por ejemplo, poner algunos detalles como, por ejemplo, la corriente que se maneja en los amplificadores. Tanto los cálculos, esa cuestión de cálculos, pues no, porque no nos va a dar el tiempo de presentación. Yo a los 20 minutos los corto y ya lo que hayan presentado ya, fin. O sea, si ustedes me ponen a explicar desde el comienzo cómo es que funciona un transistor y se demoran esos 20 minutos en eso, no, ya se cierra el espacio que ustedes tienen para exponer
y ya, o sea, ya se termina la presentación. Entonces, utilicen bien ese tiempo. No en cosas tan básicas como, bueno, hicimos tales cálculos, o bueno, si los pueden presentar rápido, bien. Pero los detalles importantes son como lo que respecta a la ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, datos de polarización del transistor. Eso es lo importante, ¿vale? Listo, profe. Profe, y no hay problema con que la potencia sea mayor a 1.20, ¿qué? A 0.125. Sí, no, no hay lío. Listo, gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, nos hablamos pues. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.